Os vengo a tratar hoy, he de deciros que es el mejor tema que puedo tratar, sin duda, sin duda. Si antes el hermano os ha leído un texto aquí que hacía referencia a un momento dado de la historia que aún es por venir, ¿en qué momento encasillaríamos eso? ¿En qué momento cogemos la parte del texto que dice que cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén? ¿Dónde ubicamos eso en la historia futura? ¿En la segunda venida de Jesús? En la tercera. Y ese es un momento ya definitivo, porque el mal prácticamente poco tiempo después desaparece ya definitivamente y llega a la eternidad para siempre y con bien. Pero antes que eso suceda, 1000 años antes de que eso suceda exactamente, va a haber otro acontecimiento. ¿Y cuál va a ser? La segunda venida. La segunda venida de Jesús. Pues hoy tendré el placer, gracias a Dios, de poder presentaros el mejor tema que un cristiano puede tratar, el del retorno de su Señor. Y quiero compartir con vosotros un tema que especialmente fue preparado no para gente creyente, sino para gente atea, o para gente que además tenía otro tipo de creencias espirituales más cerca del espiritismo que no de la palabra de Dios. Pero que a pesar de todo veremos cómo prácticamente lo mismo nos va a servir para todos nosotros. El fin de la tierra. ¿Cuántas veces la humanidad no ha hablado de eso? ¿Habrá un fin de la Tierra? ¿Sabéis? Los científicos también están hablando de un fin de la Tierra. Y mirad, ¿será esto el fin del mundo? El fin del mundo tiene fecha, nos dice este artículo, del 18 de agosto de 2014. Dice que el fin del mundo será el 16 de marzo de 2880. O sea que ya podéis estar tranquilitos, podéis relajaros, porque ya veis cuánto va a tardar. ¿Y cómo será este fin del mundo? ¿Por la segunda venida de Jesús, nos dicen? No. Resulta que vendrá un asteroide de más de 1 kilómetro de diámetro y ¡ñaca! Nos va a pegar un impacto en la Tierra que nos vamos todos al traste. Esta es la profecía, de hecho, que dicen los científicos. Mirad, curiosamente, también el mes de marzo, el día 16 de 2014, hay otro artículo, también del mundo de la ciencia, que nos dice: científicos calcularon una nueva fecha para el fin del mundo. Primero se extinguirán las plantas y luego les llegará el turno a los animales. Quien resistirá hasta los últimos días será un microorganismo capaz de vivir en condiciones extremas. Y ahora aún podéis relajaros más, porque según sus cálculos será el año 2.000.000-2013. O sea que, bueno, tomároslo bien, ¿no? Mirad, esto no es el todo, aún hay más. 21 de marzo de 2014. El fin del mundo ya tiene fecha. La civilización podría colapsar en los próximos milenios. ¿Todos son científicos? ¿Veis alguno que se ponga de acuerdo? Como no sean los mismos que escriben el artículo porque se lo han dicho 2 o 3, todo es dispar. Si nosotros nos centráramos en todo este tipo de artículos, podíamos estar sumamente tranquilos por largos siglos, milenios. No solo nosotros, toda la humanidad en general. ¿Creéis que esto va a ser así? ¿Hay en verdad una fecha para el fin del mundo? ¿Hay determinación que esto se va a acabar o no? Mirad, hubo personas que a lo largo del tiempo quisieron buscar si había alguna profecía. Ya sabéis, por tanto, una profecía ya nos está remitiendo directamente a algo superior a nosotros, que se nos haya dado y que nos diga cuándo va a ser el fin del mundo. Y esto es un repaso solo desde el año 2000 para acá. Diferentes personas en diferentes lugares que han ido poniendo fechas y no ha pasado.
Pero incluso, no sé si veis aquí abajo, el segundo de abajo, pone San Malaquías. No es el Malaquías bíblico, es el Malaquías, un obispo que dicen que fue a visitar al Papa desde la zona de Irlanda, creo, y tuvo unas visiones y dijo que habría 112 papas que gobernarían la Iglesia Católica y que finalmente habría un tal Pedro el Romano, el Papa Negro dicen, y ¡puf!, se acabará todo. Y sabéis, esta profecía la han ido adaptando por un papa más, un papa menos, por cálculos, que si hay uno que era antipapa, otro que no, y están así dándole vueltas, para decir que algunos, este papa es el último, y que otros dicen que es el siguiente. Esta es quizás una de las profecías más conocidas, la lista de los papas hasta el final. Pero recordad, esto no es una profecía de Dios, para nada. Y resulta que ahora sí que vamos a hablar de un hombre de Dios. Un hombre de Dios que todos conocéis por ser un hombre de ciencia. Sir Isaac Newton. ¿Os suena? ¿Verdad que todos lo habéis estudiado en los colegios, en los institutos, universidades? ¿Alguien duda que este señor fuera listo? ¿Verdad que no? Es un referente, ¿verdad? Bueno, pues resulta que Isaac Newton era un señor que estaba puesto en sociedades secretas. ¿Lo sabíais? Sí. Isaac Newton estaba puesto en lo que ahora diríamos, pues, masonería, sociedades ocultas. Y era un señor de un conocimiento tremendo. Pero llega un momento en que este señor se le da por estudiar la Biblia. Y empieza a encontrar en la palabra de Dios unas verdades que hacen que deje de estar en sociedades secretas. Lo deja, absolutamente. Y este señor se dedica a investigar, a sacar sus propias conclusiones, y con un cerebro privilegiado como era el suyo, de estudio fervoroso, llega a una conclusión. En el año 2060 sería el fin del mundo. Y ahora yo me pregunto, Isaac Newton, que llegó a ser un cristiano de verdad, un cristiano que es citado por Ellen White, es citado por Urias Smith, como un gran intérprete de la profecía bíblica, resulta que este señor nunca leyó el texto, que seguro que os sabéis de memoria, que dice en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, no solo mi Padre ni aun los ángeles del cielo. ¿Creéis que él jamás leyó este texto? ¿O no lo entendió? ¿O es que este hombre era tan inteligente, realmente inteligente, que sabía que esas palabras no querían decir lo que tantas veces nos han dicho que quieren decir? Porque si no, no hubiese buscado fecha para el fin del mundo. Pues solo pensando en eso y comparándonos con ese señor, al menos yo personalmente me declararía como un ser de una mentalidad muy corta, de unos conocimientos muy escasos, y me doy cuenta que él llega a una conclusión respecto a ese texto, porque él busca una fecha para el fin del mundo. Si esto es así, debería reconocer, dada la autoridad que le da Ellen White y los pioneros adventistas, que este señor sabía de qué estaba hablando, que se podía saber la fecha del fin del mundo. Otra cosa es que acertara o no, pero que se podía buscar y saber. ¿Eso es así o no? Pues vamos a verlo. Hay otro gran profeta conocido por todo el mundo, diría yo, prácticamente con un poco de cultura, aunque sea televisiva. Michel de Nostradamus, ¿os suena? El famoso Nostradamus. Y resulta que este señor, que estaba puesto con el catolicismo, él en verdad era un adorador de Satanás, no de Dios. Él era luciferano. Y también tiene una serie de visiones, escribe unas cuartetas que han sido muy debatidas y muy estudiadas y muy interpretadas y reinterpretadas, porque a veces para entender eso
tienes que tener mucha imaginación. Pero él llega a una conclusión y pone también un año muy futuro para el fin del mundo. Pero también tiene otra profecía que dice un año bastante cercano. Y luego al final, recordádmela que os la diga. Pero desde luego este señor no estaba haciendo profecías divinas. Para nada. Pero ahora quiero mostraros esta imagen. Esta imagen que veis aquí, ¿sabéis qué es? El arca de Noé. El arca de Noé. Tuve el privilegio de estar en ese lugar en septiembre del año pasado. Hicimos una expedición catalana-estadounidense y gracias a Dios pudimos sacar más conclusiones, más pruebas que verdaderamente eso es el arca de Noé. Esta semana vamos a presentar ese tema. Pero lo que ahora quiero es mostraros esta fotografía para que leáis el pie de texto que aparece debajo, que es el texto de Mateo 24 del 37 al 39. Porque si el arca de Noé existió, estad atentos a estas palabras de Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Si ese relato es verdad, si el arca de Noé existe, porque existió y aún está, pues la advertencia de Jesús no es una broma, es una literalidad absoluta, que nos dice que si conocemos cómo vivían los tiempos antediluvianos, y cómo les llega el diluvio, la gente no entendió y perecieron. Y describe una situación social que curiosamente está siendo prácticamente la misma que la que estamos viviendo en este mundo ahora. Quiere decir que la segunda venida de Jesús está muy cerca. ¿Sabéis? Cuando aún me escriben tantas personas y dicen, da pruebas de que existe el arca de Noé. ¿Sabéis? Muchas personas escriben por escribir, porque no han visto las temáticas presentadas. Y cuando quieren ser tan ateos, y lo de Dios les molesta, lo curioso es que no quieren ver las evidencias. Y siguen preguntándote y poniéndote trabas continuamente para que les digas que no, que estás mintiendo, que lo que quieres es enriquecerte, a costas de los pobres infelices feligreses que hay en los lugares. Imaginaos hasta qué punto la gente es capaz de no querer entender, porque les molesta que Jesús venga y ponga punto y final a esta historia. Y ponga a la gente en su sitio, y no solo los de ahora, sino los de toda la historia. Vamos a presentar esas pruebas. Pero hoy vamos a tener la otra parte, que es la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Jesús. Una profecía bíblica nos habla de 6.000 años de historia y luego vendrá el fin. Ahora os pregunto, ¿cuántos de vosotros tiene conocimiento de la doctrina adventista desde hace 10 años? ¿Alguien de aquí hace 10 años que ha sido adventista? ¿Sí? ¿20 años? ¿30? ¿40? ¿50? ¿Y más, quizá? Ahora yo os pregunto, todos los que habéis levantado la mano, que tenéis conocimiento de la doctrina adventista, ¿recordáis los que hace más tiempo os explicaron que habría 6.000 años de historia y vendría Jesús? No. Los que lleváis más años, por ejemplo, 40 años, ¿sí? Los que hace 10 años, ¿lo habíais oído esto? ¿Habíais sido instruidos así? No. Bien, yo hace 43 años que conozco la iglesia adventista en sí, entré a los 7 años, y recuerdo que una de las primeras cosas que se me instruyó es que habrían 6.000 años de historia y vendría el fin, vendría Jesús.
A mí me daban estudios bíblicos, me bauticé a los 12 años. Antes pasé por los estudios bíblicos de mi hermana, de mi hermano, de mi madre, de mi padre. Yo no me podía bautizar porque era aún pequeño. Pero recuerdo que siempre, desde los 7 años, se hablaba en mi casa, cuando nos venían a instruir, que habrían 6.000 años de historia y volvería Jesús. Y sabéis, a los 7 años, cuando empecé a leer la Biblia y empecé a leer El conflicto de los siglos de Ellen White, vi claramente, aunque tuviera 7 años, que allí ponía que habría 6.000 años de historia y que volvería Jesús y que habría un milenio más. Entonces, ahora yo ya prácticamente, como consecuencia de esto, me pregunto, ¿qué ha sucedido para que desde esos años hasta ahora este concepto se haya volatilizado? ¿Por qué ahora, cuando alguien no entra en la denominación adventista, se le instruye que habrá 6.000 años de historia y vendrá Jesús? ¿Qué ha pasado? ¿Ahora acaso se cree distinto? ¿Se cree distinto que lo que creían nuestros pioneros? Bien, os voy a contar un poco de historia personal. Cuando conocí el adventismo, mis padres lo habían conocido 25 años antes. Pero no se hicieron adventistas. Ellos fueron a alguna iglesia de esas clandestinas que había en Barcelona en esa época, del franquismo, del dictador, que ya sabéis que estaba íntimamente unido al Vaticano. Y ellos no se hicieron adventistas, mis tíos sí. Con el paso del tiempo, resulta que ellos se hacen adventistas. Y la persona que nos instruye era una persona junto a su esposa, un hombre, que junto a su esposa no eran pastores de iglesia. Había una iglesia en Girona, donde yo provengo, que era muy pequeñita. Cuando entré por primera vez, yo no sé si llegué a ver 8 personas quizás, algo así. Y los miembros como tales eran prácticamente 2 familias y algún individuo suelto, quizás unos 12 o no más. Pero sabéis, esa persona que me instruía era el anciano de la iglesia, el fundador de la iglesia adventista en Girona. Él provenía de Barcelona, como mis padres, y él ya llevaba años en el adventismo. Claro, yo siempre lo vi mayor. Y sabéis, esta persona amaba la palabra de Dios. Tendría sus defectos como cualquier otra persona, pero amaba la palabra de Dios, se desvivía por dar el mensaje a la gente. Él era colportor, ya sabéis, esas personas que van vendiendo libros de la iglesia para mantenerse mientras dan el evangelio. Y bueno, siempre nos contaba de sus peripecias económicas, por eso, claro, porque no era fácil vender libros en un lugar ultracatólico como era entonces ese lugar. Y sabéis, él amaba las profecías. Y gracias a él y a su esposa, que sentían lo mismo y me lo transmitían, porque yo era el único niño que había en esa iglesia. El único, no había otro. Yo no podía quedar con amigos de iglesia para hacer el tonto, el mono, no. Yo tenía que estar solo. Y claro, tenía el más cercano a mí, que era mi hermano, que tiene 6 años más, Josep, que también lo podéis ver en los vídeos. Y había otro que era el hijo precisamente del fundador de la iglesia, que tiene 10 años más que yo, que ahora es el actual primer anciano de la iglesia de Girona. Y sabéis, este hombre y su esposa, y la hermana de su mujer, que vivía con ellos, una señora soltera, encantadora, una persona excelente, todos transmitían lo mismo. Unas ganas de dar el conocimiento profundo tremendo. No se conformaban con leer un poco la Biblia por encima y decir 4 cosas para que la gente se bautizara y ya está. Antes no se bautizaba alguien, se lo miraban con lupa. Porque o conocía bien las doctrinas o no lo iban a bautizar. No fuera caso que entraran con distorsiones y que hicieran
pues provocar disensiones dentro. Ahora esto ha cambiado mucho, ¿eh? Tantas veces lo que importa es remojar a gente para hacer números y hacer dinero. Claro, ya sabéis que el número va asociado al dinero, normalmente por los diezmos y ofrendas. Por desgracia, tantas veces. Y sabéis, estas personas, recuerdo que yo era el único niño que estaba en las clases de escuela sabática. Y a mí, una de ellas, o la señora que fundó la iglesia o su hermana, me daban clases de escuela sabática. Y allí ellos me instruían con el librito de escuela sabática, pero además hablábamos de otras cosas y profundizaban mucho. Y ellos ya me hablaban en ese entonces de los 6000 años de historia. Y venían a mi casa, seguían dando estudios bíblicos y todos los tres mantenían la misma postura. 6000 años de historia, volverá Jesús. Pero siempre decían lo mismo, y es lo que a mí se me inculcó. No podemos saber cómo contar los 6000 años. Por tanto, no podemos saber cuándo va a volver Jesús. Y yo creí firmemente que lo que decían era verdad, que no se podía saber. Y yo mismo he estado diciendo eso durante años. Hasta que llega un punto en que parece que de repente te das cuenta de algo, porque Dios quiere. Algunos dicen, no, es Satanás. Satanás que te influye cosas. Hoy vamos a ver si es Satanás o es Dios el que influye ciertas cosas, para saber si se puede saber o no el momento del retorno de Cristo. ¿Sabéis? Este hombre murió hace unos pocos años y jamás le oí decir que eso era falso, que los 6000 años de historia no indicaban el momento del retorno de Cristo. Pero ahora me pregunto una vez más, ¿qué está pasando que cuando entra gente nueva a las iglesias, nadie sabe que deben haber 6000 años de historia y va a volver Jesús? ¿Qué ha pasado? ¿Es un cambio doctrinal adrede? ¿O es que ha quedado olvidado en la historia? ¿Sabéis? Hay otra cosa que aún me preocupa más. Cuando veo pastores ya de una cierta edad, pastores que también tienen vídeos en internet y que van diciendo que lo de decir que 6000 años y viene Jesús, que la iglesia adventista ya lo debería haber desestimado hace muchos años. Y son gente seguida masivamente, considerados como líderes indiscutibles, grandes teólogos. Pues hoy vamos a ver quién se equivoca. Porque si eso es verdad, nosotros vamos a hacer el ridículo desde aquí, al menos yo. Pero si eso es mentira, ellos deberán cambiar su postura y deberán tener el valor de decirlo a todo el mundo, adventistas y no adventistas. Por tanto, alguien debe cambiar su postura. Vamos a comprobar quién. Mirad, hay algo que también quiero comentaros. A veces, bueno, prácticamente mi día, os lo digo abiertamente, transcurre delante de un ordenador, respondiendo emails continuamente durante todo el día. Aparte de buscar, preparar temas, etc., me paso así un montón de horas. Y, ¿sabéis? Cuando me escriben adventistas y no han visto prácticamente nada de lo presentado y me siguen diciendo, pero del día y la hora nadie sabe, pam, 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 y te lo machacan continuamente y te dicen que estás haciendo una labor diabólica y así continuamente. Resulta que además te dicen 6000 años y que vuelve Jesús, ¿y esto de dónde lo sacas? Gente que llegan a ser hasta primeros ancianos de su iglesia, con 20 años de experiencia. Y ¿sabéis? Es lo que más me entristece. Porque llega un punto en que dices, o estas personas no saben leer, y creo que es falso porque escriben, deben saber leer, o estas personas leen realmente mal, o entienden muy mal de comprensión de lectura. Porque si no, no se entiende.
Resulta que nos dicen, cuando nos escriben, esto jamás lo habían creído nuestros pioneros adventistas. Hoy vamos a demostrar cómo esta gente deberá darse cuenta y humillarse y dejar su orgullo de lado para aceptar la verdad, que esto era una creencia ya de nuestros pioneros. Y si no quieren darse cuenta, lo siento por ellos, porque con orgullo no se va a entrar en el reino de los cielos, se va a entrar por seguir la verdad sinceramente. Y por eso no debemos odiar a estas personas, debemos orar por ellos y debemos intentar que quieran ver, que quieran tener conocimiento, pero la decisión no es nuestra, la decisión es suya. ¿Sabéis? Los judíos ya creían que habría 6.000 años de historia y vendría el fin. Aparecería el Mesías. ¿Os habían enseñado estas cosas en la iglesia? A mí personalmente no. O sea, os digo la verdad, me instruyeron que habría 6.000 años de historia, volvería Jesús. Pero nadie, ningún pastor de los que pasó por esa iglesia, jamás oí que dijera que los judíos ya hablaban de lo mismo. Nunca lo oí. Fue precisamente a raíz de entrar en esta materia que empecé a investigar, y gracias a Dios que pude ir encontrando datos que yo mismo ignoraba. Y esos datos son los que os quiero mostrar. Hoy vamos a ver lo que enseñaron los judíos, y se basaban en hechos, en figuras, en simbologías, y que a ellos les llevaba ya la conclusión que un día bíblico, en profecía, no solo era un año, sino que había otro tipo de profecías que decían que un día equivalía a 1.000 años, y que habría 6.000 años de historia hasta el Mesías. Pero también es curioso, ellos hicieron cómputo sobre los jubileos, y decían que habrían 6.000 años, a través del cómputo de jubileos que transcurrirían en el mundo. Sé que actualmente hay alguien que está predicando sobre el momento del retorno de Cristo, cuándo va a ser, y que se está basando en los jubileos para decir que Jesús volverá en 2043, 2044. Hemos podido mantener alguna conversación con esta persona y no se atiende a razones, por desgracia, cuando se le muestra que el cómputo está basado mal, por desgracia, y sigue pregonando y esparciendo una falsa enseñanza. Y hermanos, quiero que vayáis con cuidado con eso, porque se puede ser muy instruido y decir grandes verdades, pero no podemos permitirnos el dar una doctrina errónea si no está todo bien basado en la palabra de Dios y poderlo demostrar. Y si eso se demuestra que no es correcto, debemos ser humildes, reconocer nuestro error y cambiar. Si no, vamos a ser culpables de un letargo para el pueblo de Dios, o de un falso conocimiento que va a extraviar a muchos. Por tanto, hermanos, quiero deciros que no porque lo diga Víctor Sant Vicenç desde aquí, esto es verdad y todo lo demás son mentiras, sino que quiero pediros que cada uno de vosotros coja vuestras Biblias, coja el espíritu de profecía, coja la historia, se dedique a mirar y a comprobar si esto es así o no es así. Amén. 7 fiestas judías. ¿Os suena esto? ¿Sabéis? Los judíos llegaron a la conclusión que habría 7 fiestas judías, 7.000 años. Perdonad, pero tengo un grave problema con mis cuerdas vocales. Sí, no. Los años de ser pintor pasan factura
cuando hablo prolongadamente se me termina cortando la voz. Por eso me veis siempre con una pastillita de Regaliz para poderla recuperar pronto. Pero bien, intentaré seguir. 7 fiestas judías igual a 7000 años. Esto es algo que muchas veces pasa desapercibido. ¿Por qué los judíos tenían 7 fiestas? Pues los propios judíos sabían que esto era una simbología que quería decir que habría 7000 años de historia. Pero no estamos hablando de 7000 años de historia para la segunda venida de Jesús, sino 7000 años de historia del mundo hasta que hubiese un cambio. Estas son las fiestas. Todas tenían su significado, todas. Y todas se cumplían en un cierto tiempo. Y todas se cumplieron en Jesús. Pero no termina aquí. Hay fiestas judías que tienen una equivalencia para cosas que aún deben suceder en un futuro. Y eso también lo deberemos conocer. Pero bien, vamos a centrarnos en esto. Se basaron en festividades judías. Cada día de Sukkot, que era la fiesta de tabernáculos, correspondería a uno de los días de la semana. La fiesta de Sukkot, ¿cuántos días duraba? 7. Y ellos entendían que cada día de la fiesta equivalía a 1000 años. Y al final sería la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el último de los milenios era la fiesta en la que vamos a estar bajo la cubierta, la tienda de Dios. Es lo que ellos entendían. ¿Lo entendían mal? En absoluto. Lo entendían a la perfección. Algunos hablan que Jesús volverá precisamente en la fiesta de los tabernáculos. ¿Es cierto esto? Pues no. No es cierto. Cuando haya la fiesta de los tabernáculos, la vamos a celebrar arriba, no aquí. Jesús sí que hace algo en la festividad de tabernáculos, pero no es la segunda venida de Jesús. Hoy vamos a ver qué nos dice la propia Biblia al respecto. Los judíos hablaban de muchas cosas y lo registraron en una serie de escritos conocidos como el Talmud. Había el Talmud babilónico también. Cuando ellos estuvieron en Babilonia, ya sabéis que allí estuvieron deportados. ¿Cuántos años? 70, ¿no? Y allí ellos estudiaron la palabra de Dios, pero allí ellos también mezclaron algo, y era el conocimiento babilónico. Y allí generan el Talmud y generan una serie de creencias que entran dentro de ellos, donde se mezcla claramente y muchas veces la cuestión religiosa auténtica con la cuestión espiritista, típica del culto babilónico. Pero a pesar de todo, juntos no tenían un pelo. Resulta que indagan en las escrituras y llegan a una serie de conclusiones. Cuando vemos el folio 97A, que es este escrito que veis aquí, que lo podéis encontrar por internet, si más o menos lo vemos también traducido al español, nos dice que ellos sabían que habría una serie de períodos en la historia de la humanidad. 2000 años, 2000 años, 2000 años y 1000. Y se basan en una serie de textos bíblicos para tener claro el concepto que realmente eso sería así. Y nos dan toda una explicación muy interesante, pero nos habla también de todo un diálogo que tienen una serie de rabinos entre ellos, y la verdad es que es, imperdible ver esos comentarios que tienen esos diálogos entre ellos. Mirad, por ejemplo, este diálogo entre el rabino Katina y que nos está diciendo: deberán existir 6000 años en este mundo y 1000 más, que será el séptimo,
séptimo milenio, que serán asolados, como está escrito, y el Señor solo será exaltado en aquel día. Abaye dijo, será desolado 2000, como se dice, después de 2 días nos revivirá, en el tercer día Él nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué texto están citando aquí? Oseas, capítulo 6, versículos del 1 al 3. ¿Y ellos qué conclusión están sacando de este texto? Pues algo muy fácil. Que ese texto, que es un texto que nosotros diríamos mesiánico, de 2 días Jesús muere, ¿no? Y al tercero, ¿qué pasa con Él? Resucita. Se dan cuenta que el lenguaje va más allá y nos está diciendo que nosotros seremos sanados, vendados de nuestras heridas, y que resucitaremos. En el lenguaje que se utiliza nos involucra con Él. ¿Y ellos a qué conclusión llegan? Pues que no solo hacía referencia a un Mesías que vendría, moriría y se levantaría al tercer día. Es curioso, esto ellos normalmente no lo cogieron así, no se dieron cuenta, o no quisieron darse cuenta, no lo sé. Pero ellos sabían que esto iba mucho más allá y que estaba siendo una profecía de tiempo a lo largo de la historia hasta que apareciese el Mesías. Y lo curioso es que utilizan una serie de textos que después vamos a ver, como el Salmo 94, para llegar a estas conclusiones. Los judíos ya sabéis que no aceptaron el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque no aceptaron a Jesús, la mayor parte de ellos. Pero en cambio utilizan el Salmo 94, que hace o dice lo mismo prácticamente que dice el apóstol Pedro bastantes años después. ¿Y qué era ese texto que escribió el apóstol Pedro? En 2 de Pedro 3:8. ¿Lo recordáis? Dice lo mismo prácticamente que el Salmo 90, versículo 4. Para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Algunos cristianos adventistas, incluso de los que me escriben, dicen, ¿pero esto qué es? ¿Cómo puedes coger esto literalmente? Si esto es una referencia para decir que el tiempo para Dios no existe. Bueno, eso puede ser. Pero esto tiene una literalidad. Nos está dando una ecuación para cuando hagamos profecía, con esa ecuación sacar los números. Y algunos dicen, esto jamás lo han dicho los adventistas. Pues hoy vamos a ver cómo nuestros pioneros adventistas dijeron exactamente eso también. Con lo cual, o se deberán callar, o mejor, se deberán humillar ante el Señor y deberán cambiar su postura si quieren ser salvos. Porque por su culpa el mensaje no va a llegar a muchos. Y a eso Dios sí que les va a pasar factura. Ellos siguen hablando de 6000 años de historia y también se basan en el año del jubileo de Levítico 25. ¿Cuántas veces llegáis al libro de Levítico y qué hacéis cuando empezáis a leerlo? ¿Qué decís? ¡Wow! Este libro sí que es emocionante, ¿eh? Tiene unas historias... ¿Decís eso? Normalmente, ¿cuál es la sensación cuando uno lee Levítico? Uf, vaya palo, tú. Ahora empezar a leer aquí, que nos empieza a hablar de una serie de leyes, de una serie de cosas, y esto a mí que ni me va ni me viene. Pues resulta que me va y me viene de arriba abajo. Pero de arriba abajo. Porque allí me estaba diciendo cuándo volvería Jesús, cuándo se acabaría todo. Y nosotros solo veíamos leyes que algunos tildan hasta de absurdas, de caprichos de un Dios que es más malo que bueno. Y no se dan cuenta que continuamente esas leyes estaban dando una enseñanza que estaba haciendo referencia a cuándo vendría Jesús por segunda vez. Y se basaron en Levítico 25. ¿Qué es un jubileo? ¿Qué es un jubileo? ¿Lo sabéis? ¿No sabéis qué es un jubileo?
Cada 49 años, 7 por 7, 49, o sea, la perfección. Llega el 50 después, y ese año es jubileo. ¿Y qué pasaba cada 50 años? Se devolvía. Hay un concepto que me están apuntando aquí muy bueno, además de lo que estáis diciendo, que es genial, ¿eh? Era una misericordia que todo se devolvía a su dueño legítimo para que nadie perdiera las propiedades, nadie fuera esclavo de otro, trabajara porque sí, sino que todo volvía a un punto perfecto. Pero era, por tanto, ¿el qué? Sí, se hacía para eso, para que hubiese igualdad. Pero eso equivalía ¿a qué? A un juicio. A un juicio. Claro. Un juicio dictamina y se ejecuta. ¿Sabéis? Los judíos hablaban de que los jubileos hacían referencia a que habría un juicio donde volvería las cosas a su sitio. Y la tierra descansaría, reposaría del mal. Por tanto, ellos entendían cada 50 años que cada vez que guardaban un jubileo en el cual la tierra reposaba, no la trabajaban, estaban teniendo una referencia de Dios que les estaba dando una lección, que les iba a recordar que llegaría un momento en la historia, justo cuando el cómputo de jubileos terminara, que aparecería el Salvador, que terminaría con el mal, las desgracias del mundo, y todo sería perfecto. Y ellos sabían, cada vez que guardaban un jubileo, que estaban anunciando que Jesús volvería por segunda vez. Y sabéis, nosotros leemos la Biblia y no nos enteramos. Pero había otra lección que iba implícita y que en los textos que os he pasado antes, ellos ya hablaban. El barbecho. ¿Sabéis qué es el barbecho? No el berberecho, ¿eh? Eso es otra historia, ¿eh? El barbecho. El barbecho... ¿Quiénes de vosotros trabaja la tierra aquí o ha trabajado la tierra? ¿Hay alguien que sea persona de campo? ¿Sí? ¿Y conoces el barbecho? Sí. ¿Qué sé? Es algo que se sigue haciendo aún. La tierra se trabajaba ¿durante cuánto tiempo? 6 años. Y cuando llegaba el 7º año, ¿qué se hacía? Descansaba. ¿Para qué? Para que la tierra se regenerara, volviera a coger la fuerza, los elementos químicos necesarios para que el producto volviera a salir con más fuerza. Y qué casualidad. ¿Por qué era en el 7º año? ¿Por qué eso no se hacía en el 2º? ¿O en el 5º? ¿Por qué? Se ha comprobado que verdaderamente la tierra al cabo de 7 años es cuando se regenera. Perfectamente bien. Pero es que Dios se lo dijo a ellos. Y Dios, que es el que establece las órdenes de las leyes de la naturaleza, lo ha hecho así porque con eso nos estaba transmitiendo algo. ¿Cuántos días trabajáis teóricamente a la semana? ¿Y cuántos días tenéis de descanso? 1. Bueno, hay sociedades que ya prácticamente eran 5 días de trabajo y 2 de descanso, ¿no? Lo que llaman el fin de semana. Pero durante mucho tiempo ha sido así, 6 días de trabajo y 1 de descanso. Para el catolicismo eran de lunes a sábado y el domingo reposo, y para los judíos y adventistas, ¿qué ha sido y qué es? De domingo a viernes y el sábado, 7º día, se descansa. ¿Os dais cuenta del paralelismo entre una cosa y otra? Todo eran lecciones. Y Dios dispuso la naturaleza de tal modo y las órdenes de trabajar la tierra en tal aspecto que estaba dando referencias ¿a qué? A una lección. Habrá 6.000 años de estar trabajando, activos en la tierra. ¿Y después qué va a suceder? El reposo.
¿Y por qué va a suceder el reposo? ¿Porque todo el mundo se va a quedar de brazos cruzados justo en el año 6000 y se van a pasar 1000 años así hasta que se mueran? No. Sencillamente que va a venir Jesús por segunda vez y esto se acaba. Y hasta 1000 años después no vuelve a acontecer algo. Nos damos cuenta como las cosas Dios no las hizo porque sí. Y que ahora cuando podemos leer Levítico vamos a darnos cuenta de cada detalle. Como por ejemplo, uno tiene lepra. ¿Y qué sucede? ¿Qué día tenían que mirarse si tenían lepra o no? ¿Al cabo de cuánto? 7. Y si al 7º día había desaparecido la mancha, ¿qué? Claro. Es curioso. ¿Y por qué cada detalle era precisamente así? Porque todo nos estaba dando lecciones. ¿Sabéis? Elena White decía, en toda la Biblia se nos habla precisamente del momento del retorno de Cristo. ¿Por qué? Cuando veáis las temáticas que tenemos subidas, os daréis cuenta que hay multitud de textos desde Génesis hasta Apocalipsis donde se está hablando bajo simbologías, bajo figuras, precisamente de lo mismo. 6000 años y vuelve Jesús. Bien, aquí hay los textos donde se nos habla del reposo de la tierra, que era cada 7º año, y el jubileo era cada 50 años. Y el año 50 era de libertad a los moradores de la tierra. Por eso se llama jubileo. Si no, lo contrario a jubileo, ¿qué sería? ¿Tristeceo? No lo sé. Pero claro, es todo lo contrario a júbilo. ¿Por qué se dice que las personas ya de una cierta edad están jubiladas y ya no trabajan y cobran del Estado, teóricamente? Unos más que otros. Porque están felices, ya se les ha acabado 65 años de estar trabajando no sé cuánto y por fin cobran sin hacer nada. Aunque ya veis los problemas que están pasando algunos para poder sobrevivir, ¿no? O sea, es un jubileo a veces de risa. El jubileo que nos va a ofrecer Dios es muy distinto. Pero fijaos, la palabra jubilarse viene de esto, de reposar y seguir manteniéndote. Porque ¿qué sucedía en el año del jubileo? ¿Comían o se estaba en un año de ayuno total? Seguían comiendo. ¿Por qué? Pues porque recogían lo que daba la tierra de sí, lo que tenían, y ya está. Ellos ya no trabajaban la tierra, la dejaban. ¿Y esto qué significaba? Pues que cuando venga el jubileo milenial, nosotros seremos mantenidos por Dios sin trabajar. Será el sábado celestial milenial. ¿No nos va a dar de comer Dios? ¿No nos describe que va a haber una cena inmensa con todos comiendo allí? ¿Y nos lo habremos ganado? ¿Lo habremos trabajado? No, Dios nos lo va a ofrecer. Por tanto, démonos cuenta como cada cosa de la Biblia tenía una significación, y en estos casos todo apuntaba a la segunda venida de Jesús. Mirad también algo curioso. Génesis 6:3. Momentos del diluvio sobre la tierra. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Y qué sucedió? 120 años desde que Dios le dice a Noé que la tierra sería, ¿qué? ¿Destruida? ¿Por qué situación? Por un diluvio. ¿Y la tierra qué le acontecería? Reposa de su maldad. Será libre, descansará. ¿Fue un capricho divino decirle justo a Noé 120 años antes que habría el diluvio? ¿O fue, mira, porque es que se lo ha dicho ahora porque coincide con eso y ya está? ¿Dios hace algo al azar porque sí? ¿Sabéis? Cuando estudiamos las Biblias a fondo, de lo que nos damos cuenta es que cada cosa que Dios hace está milimétricamente especificada y preparada para darnos una lección.
120 años. Y ahora os imagináis cuando Noé recibe este mensaje, ¿qué hace? Hoy quedan 120 años, mira, sabes que ya construiré el arca de aquí 20 años o 100. Me daré un poco de prisa, la terminaré pim pam y ya está. ¿Hizo esto Noé? No. ¿Qué empezó a hacer Noé? Empezó a predicar, a advertir a la gente. ¿Y qué les decía, sabiendo que quedaban 120 años? Mirad, algún día vendrá el diluvio. Estad atentos, si veis una nube que cae en 4 gotas, empezad a correr y meteros en el arca. ¿Les dijo eso? ¿Creéis que Noé, sabiendo que quedaban 120 años, no les iba a decir, quedan 120 años y esto se acaba? Y que pasaban los años y les diría, nos quedan 100 años. Y ahora pensamos que va a suceder el acontecimiento más grande de la historia, que es la segunda venida de Jesús. ¿Y el pueblo de Dios no podrá decirle a la gente cuántos años quedan para que venga? ¿Ahora vamos a ser distintos? Cuando toda la Biblia hace referencias, lecciones de lo pasado para aplicar al futuro. ¿Y por qué 120 años? La simbología, una vez más, de los números. 120 años. Ellos sabían que habría ¿el qué? El diluvio, el reposo de la tierra. Pero ellos también deducieron que habría 120 jubileos. Y que un jubileo era cada 50 años. Por tanto, era un número muy fácil de hacer. 120 jubileos por 50 años, que es un jubileo, daría 6.000 años de historia de la humanidad. Y vendría el jubileo de 1000 años. Algunos adventistas también siguen diciendo, ¿qué tontería más gorda dices? ¿Cómo te puedes basar en esto para decir? Señores, estudien un poco de historia, porque los judíos ya llegaron a estas conclusiones hace miles de años. Miles de años. Mirad otra confirmación. La muerte y resurrección de Moisés a los 184 años. ¿Es esto? ¿A qué edad muere Moisés? ¿119? ¿121? 120. Y Moisés se muere porque estaba destrozado, ya no se aguantaba. Hombre, con 120 años, ¿quién se va a aguantar? ¿Era una excepción Moisés? Sí, era una excepción. ¿Y por qué era una excepción? Mirad esto. Deuteronomio 34, versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. ¿Por qué? ¿Que hacía alguna pócima especial? Dios lo dotó de una energía vital tremenda, porque la necesitaba para llevar a ese pueblo a la liberación. ¿Y Moisés de quién era simbología? De Cristo. ¿Y el pueblo de Israel de quién? Del pueblo de Dios. Por tanto, 120 años y vendría la liberación. ¿O no? Sí. Moisés también tuvo su liberación. Murió estando en pleno vigor. ¿Por qué lo hace morir Dios entonces? Si no está enfermo, si no está sufriendo de cáncer, ¿por qué se muere a los 120 años en pleno vigor? No hace falta ser muy listo para darse cuenta una vez más que aquí había otra lección implícita. Mirad el libro de Judas, versículo 9 nos dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ya sabéis, el arcángel Miguel, Jesús mismo, ¿qué hizo cuando muere Moisés? ¿Deja a Moisés allí, que se pudra? ¿No? Lucha con Satanás y se lleva a Moisés, lo resucita. Justo a los 120 años muere
y lo resucita. Mateo 17 del 1 al 3. Una vez más, mirad estos números. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Moisés dónde estaba? ¿Muerto? ¿Enterrado? Había resucitado y se aparece al lado de Jesús. ¿Y qué simbolizó la transfiguración de Jesús en el monte? ¿Qué simbolizó? La segunda venida. La muestra del reino de los cielos. Por tanto, se aparece Moisés, que vivió 120 años al lado de Jesús. ¿Qué nos estaba describiendo? El año 120 sería su jubileo, su liberación. Otra equivalencia a los 6000 años, vendría el fin y la resurrección. Y si esto no es suficiente, analicemos Mateo 17 del 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y a su hermano. 6 días después. ¿Por qué creéis que Jesús toma 6 días después justo a estos apóstoles? ¿Por qué no lo hace 5 días o 9 después? Cada aspecto de la vida de Jesús estaba siendo guiada por el Espíritu Santo. Todo lo que hacía estaba siendo una simbología además de un hecho literal. Eso es lo que se conoce como figuras. Nos estaba anunciando que 6 milenios, un día 1000 años, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que Dios coge a su pueblo y ¿dónde lo lleva? A un monte alto. ¿Dónde está el trono de Dios? ¿No dice que está en un monte a los lados del norte? La Nueva Jerusalén, en el cielo. Pero mirad un detalle más. Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿A cuántos? 3. Y con Jesús son 4. Y se aparecen Moisés y Elías, que suman ¿cuántos? 6. Resulta que Jesús aparece en el 4.º milenio en la historia, justo cuando se cumplen 4000 años desde la creación de Adán y Eva. Aparece Jesús y nace en Belén. Y Jesús muere precisamente 4000 años después de la entrada del pecado. 33 años y medio después de haber nacido. Por tanto, Adán, ¿cuántos años vivió sin pecar? Los mismos que vivió Jesús. 33 años y medio. Cuando a Jesús se le dice el segundo Adán, sí que es para recuperar lo que había perdido el primer Adán, pero es que hasta en eso se le dio la misma cantidad de tiempo de vida para si pecaba o no. El segundo Adán, Jesús. 3 personajes coge a Jesús con él, a su pueblo, a los representantes de su pueblo. 3. ¿Cuánto tiempo pasará desde que Jesús estuvo en la tierra hasta su venida? ¿Cuántos milenios? 2, y al tercero viene. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Oseas 6.3, Oseas 6 del 1 al 3 nos dice, y otros textos, nos habla de la venida de Jesús como la aurora. Como la aurora. ¿La aurora qué es? Es el momento del amanecer, ¿no? Y que se hace una luz blanca. Aurora es luz blanca. Y dice que está determinada su salida como la aurora. Y mirad, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, su rostro como el sol. ¿Qué está describiendo? La segunda venida de Jesús. Cuando se transfiguró estaba mostrando la segunda venida de Jesús también. Y se aparecen Moisés y Elías. ¿Y a quién representaban Moisés y Elías?
Moisés, a los que murieron y van a ser salvos, resucitan. Y Elías, a los 144.000 que seguirán vivos cuando Cristo vuelva. Por tanto, mirad cómo en 3 versículos nos estaba indicando de sí o sí el momento del retorno de Cristo. Dios no hace nada al azar. Todo lo tiene calculado exactamente. Vamos a dejarlo aquí porque es la 1:30. Y me habéis dicho que lo dejemos a la 1:30. Lo que después vamos a ver es lo que enseñaron los cristianos en los primeros siglos. Por desgracia, esto tampoco se suele enseñar en las iglesias. Yo tampoco lo sabía hasta que lo pude estar investigando. Pero veremos cómo ellos hablaban de 6.000 años de historia y habría la segunda venida de Jesús. Luego vamos a ver muchos más datos y van a servir para poder demostrar si sabremos cuándo volverá Jesús o no. Vamos a terminar con una oración. Nos ponemos de rodillas todos los que podamos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos ayudas a contemplar con qué maravillosa estructura hiciste redactar la palabra tuya. Que es una maravilla, la mires por donde la mires, que no para de darnos lecciones de una profundidad inmensa y que nos denotan que los tesoros no están en la superficie. Siempre hay que cavar para encontrarlos. Y te queremos pedir que seas tú quien nos guíes a hallarlos, que nos vayas dirigiendo en todo y que nos ayudes a darnos cuenta de la verdad que tú tenías para este tiempo final. Tuviste misericordia con el mundo antediluviano, mandando a tu pregonero y a la gente que lo acompañó en dar el mensaje de 120 años y venía el fin, para que fueran salvos. Y nos diste una lección inmensa para que nosotros cogiésemos y hiciésemos lo mismo precisamente ahora, en estos tiempos finales, de poder advertir a la gente cuánto tiempo queda para tu regreso y al fin. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a seguir buscando, indagando, encontrando, porque si no eres tú quien nos guía, jamás nos vamos a enterar de nada, Señor. Ayúdanos a no tener orgullo, a dejarlo de lado, porque con el orgullo no vamos a entrar en la vida eterna, a estar contigo, ni con los redimidos, ni con los ángeles, ni con la gente de otros planetas que nunca han pecado. Nosotros queremos estar allí, Señor. Transfórmanos, porque de nada sirve saber mucho si ese conocimiento no se vive. Ayúdanos a estar llenos del Espíritu Santo, a manifestar tu carácter. Y perdónanos si aún vamos cayendo tantas veces. Ayúdanos a rectificar, a levantarnos, a cogernos de tu mano, Señor. Y ayúdanos, si es tu voluntad, a poder ser de los 144.000, sin ver la muerte esperándote para irnos contigo. Y si no, Señor, ayúdanos a resistir en nuestro puesto hasta el final, hasta que tú nos digas basta y nos des el descanso para luego resucitar, como hiciste con Moisés. Que se haga tu voluntad sobre nosotros, pero ayúdanos a cuidarnos tanto como podamos, para poder servirte en las mejores condiciones físicas, mentales y espirituales. En el nombre de Jesús te lo pedimos y por el perdón de todos nuestros pecados. Amén.